Hoy vamos a hablar de los diferentes modelos de negocio de la industria del libro, es decir, las diferentes formas que tenemos para ganar dinero en el mercado del libro. Vamos a centrarnos en tres principales aspectos, en tres principales formas empresariales: las editoriales, las librerías y también los autores editores. Vamos allá. Primero, editoriales. Una editorial tradicional se basa fundamentalmente en la financiación, es decir, el editor pone dinero mucho tiempo antes de obtener beneficios. ¿Por qué? Porque solo va a obtener el 30% de los beneficios de la venta de un libro cuando este libro se venda en alguna de las librerías. Es muy importante saber que las librerías pueden devolver los libros a las editoriales y el editor va a recibir el dinero a lo mejor después de que haya pasado por 3 o 4 librerías. Por eso la financiación es fundamental en el entramado editorial, es el elemento básico. Voy a pagar antes por publicar un libro y voy a tardar bastante tiempo en recibir los primeros beneficios. ¿Cuánto dinero obtiene una editorial por uno de sus libros? Esa es una de las preguntas que nos solemos hacer. Lo normal es que en el mercado editorial la editorial gane más o menos el 30% del libro. Otro 30% vaya al distribuidor, otro 30% vaya a la librería y un 10% normalmente va para el autor. Es decir, el autor gana bastante poco en las editoriales tradicionales. El tamaño de una editorial va a determinar su modelo de negocio, su forma de obtener beneficios. Va a cambiar si es una editorial pequeña, mediana o en cambio una editorial mucho más grande. Las grandes editoriales, como Random House o Grupo Planeta, tienden a seleccionar entre las pequeñas y medianas editoriales a los escritores más exitosos. También son capaces, porque tienen una gran cantidad de recursos e infraestructuras, de comprar a las editoriales más pequeñas e incluirlas dentro de su entramado empresarial. Esto lo que hace es que el catálogo de las grandes editoriales sea muy amplio y muy genérico. Las pequeñas y medianas empresas, en contraposición a estas grandes, lo que hacen es especializarse. Buscan la especialización de su modelo de negocio para poder llegar a un público muy concreto que les pide también un producto muy concreto. Por ejemplo, las librerías y las editoriales que se especializan solo en ciencia ficción, en literatura de miedo o en otro tipo de géneros, única y exclusivamente en otro tipo de géneros. Segundo, librerías. El modelo de negocio de las librerías se fundamenta sobre todo en la gestión del catálogo, es decir, en las conexiones, en los contratos que establece con las editoriales y con las distribuidoras para que lleguen a la librería los libros. Es muy importante saber que las librerías se fundamentan en el precio fijo, es decir, que legalmente no pueden rebajar el precio del libro más del 10% en las ferias del libro y el 5% de rebaja normal. El precio fijo está amparado por la Constitución y es una forma de garantizar la accesibilidad de la literatura, es decir, de la cultura, a todo el mundo. Las librerías, como comentamos antes, tienen una posibilidad, que es la de devolver el libro que no ha sido comprado a lo largo del tiempo. Esto afecta, como hemos mencionado, a las editoriales, pero es también una forma de que la librería logre subsistir con el paso del tiempo. Además, hay un nuevo concepto de librería, que es la librería más activa, que es el eje cultural, el corazón de los barrios, que tiene charlas, presentaciones. Ya no es la librería pasiva de toda la vida en la que tú directamente vas a comprar el libro, a pedir el libro. No, es un lugar donde la gente interactúa, donde la cultura y la literatura están mucho más vivas. Y eso es fundamental y se ve, por ejemplo, en las librerías cafés, donde puedes ir a tomar algo y estar tranquilamente leyendo, hablando con la gente y también viviendo una experiencia nueva alrededor de la literatura, de la industria del libro y de la cultura en sí. La clave está en que esta nueva forma de entender la librería, esta nueva forma de entender este negocio, influye también en lo que hemos comentado antes, en la especialización de las pequeñas y medianas editoriales. Cada vez hay también muchas más librerías especializadas en cómics, en literatura de miedo, y eso influye en cómo percibimos la librería como consumidores, en el tipo de librería que queremos tener. Tercero, autores editores. El autoeditor es una nueva forma de publicar, una nueva forma de negocio que ha surgido sobre todo durante la crisis. Es aquel escritor que conserva el 100% de los derechos de su obra y se encarga de dirigir personalmente el proceso productivo del libro. Es decir, él se encarga de buscar la editorial imprenta, también le llaman editorial de publicación, pero actúa realmente como una imprenta, de buscar el maquetador
tanto interior como exterior, conserva el 100% de los derechos de autor, pero también tiene una desventaja, que es su complejidad técnica, porque él es el encargado de ir hasta las librerías para hablar con los libreros y distribuir su libro allí, es el encargado de vigilar todo el proceso productivo, pero por lo menos gana el 100% de los beneficios y no el 10% como sucede en las editoriales tradicionales. Al autor o editor se le añade la posibilidad de complementar su obra con servicios de distribución como Amazon. Amazon le permite gratuitamente subir su libro, tanto en físico como en ebook, para que los consumidores puedan acceder directamente a él. Se encarga de que el libro en físico llegue directamente a las puertas del consumidor, a las puertas de su casa. En digital, el precio del ebook baja bastante para el autor o editor, que más o menos gana un 70%, el 30% restante se lo queda Amazon. Es una forma muy rentable de que los autores y editores tengan una independencia absoluta con respecto al proceso editorial tradicional.